comité y también estoy en la cooperativa, soy colaboradora de la cooperativa Sagrados y estaré coordinando esta capacitación. El tema es referente a que el 28 de mayo se recuerda el Día Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ese está destinado a centrar la atención sobre la magnitud del problema y las lesiones relacionadas con el trabajo. El objetivo de este encuentro es poder identificar los factores de riesgo que afectan la salud física o emocional en el trabajo, detectar los síntomas y prevención, así también conocer los derechos que nos amparan. Por eso también estamos teniendo el abogado, porque también, así como tenemos obligaciones en el trabajo, también tenemos derechos. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestros instructores, la licenciada Luz Doria y el abogado Gerardo Araujo. Van a sumar sus conocimientos con nosotros en este tema denominado agotamiento laboral, conocido científicamente como síndrome de burnout. No sé si estaba bien pronunciado burnout. Sí, está bien pronunciada. Entonces vamos a comenzar con la licenciada Luz. Ella es licenciada en psicología en la Universidad Autónoma de Asunción. Es, bueno, actualmente ella está cursando una especialización, ¿verdad, licenciada? Sí, así mismo. También, sí, discúlpame, seguí nomás. Sí. Perdón, soy egresada de la Autónoma del Paraguay. Sí, de la Universidad Autónoma, Sí. de la Universidad Autónoma, perdón. Está también haciendo una didáctica universitaria, tiene experiencias en las áreas de orientación vocacional y educacional, también experiencia en secretaría de posgrado en el lugar como IICS, sería Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, Así mismo. también CONES, ANEAES, y en la UAA también estás trabajando, Sí, licenciada. en la Autónoma del Paraguay, así mismo, en la clínica social. Ah, bueno, y podemos comenzar contigo entonces, licenciada. Dale, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Espero que estén súper bien. Bueno, les voy a hacer algunas preguntitas. ¿Alguna vez escucharon del síndrome de Burnout? Sí, en mi caso sí, sí. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Burnout. En pocas palabras, siempre lo dicen también llamado el síndrome del quemado, porque por el agotamiento excesivo que tienen las personas al trabajar en un lugar de trabajo donde la demanda es muy alta. Entonces, a continuación, les voy a ir presentando varias cositas y de repente cuando le digo pausa, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de estiramiento. ¿Sí, pa? Entonces, les voy a presentar ahora. Entonces, vamos a hablar sobre prevención del estrés laboral, que es el burnout. Bueno, una pequeña definición, como les hablé anteriormente, el síndrome de burnout, denominado también síndrome del desgaste profesional, no solamente profesional, sino también a la parte administrativa, la parte de personal de salud, entre otras profesiones. Tiene especial también relevancia mucho también en la medicina, ya que puede afectar a todo el equipo de salud, no solamente al equipo de salud, ojo, sino también a otras entidades. Y su aumento es inquietantemente progresivo. ¿Por qué les digo que es inquietantemente progresivo? Porque cada vez hay más personas que van a consultorio a consultar este desgaste. También constituye un claro aviso sobre los quiebres que generan la estructura sanitaria actualmente. El burnout es un deterioro o agotamiento, llamado el quemazón, producido por la demanda excesiva de recursos físicos y emocionales que implican relaciones interpersonales intensas y continuas. Uno de ellos es por el agotamiento excesivo por las horas del trabajo. A veces también, en algunas ocasiones pasa que el jefe también quiere un buen rendimiento de sus personal, entonces le hacen trabajar más horas, ahí empiezan a decirle trabajar más para que haya mayor rendimiento. Entonces ahí el, la parte administrativa y los personales empiezan a agotarse. Bueno, también es el síndrome burnout puede implicar muchísimas alteraciones, no solamente físicas, sino psicológicas como consecuencia la parte nociva para la persona y para la organización. Las dimensiones del síndrome de Burnout, una de las tres principales,
es el cansancio o agotamiento emocional. Cuando empezamos a tener los primeros síntomas del cansancio, la persona ya no rinde en el trabajo, ya empieza a dormir pocas horas, el cambio de humor ya empieza, antes estaba feliz, después ya empieza a ser un poco ya más, como en algunas palabras uno dice infelices, ya están, se empiezan a poner argel, cuando le dicen alguna cosita ya reaccionan mal, Más intolerantes. más intolerantes, después viene la despersonalización y la baja realización personal. En el tema de la baja realización personal implica mucho cuando de repente decimos, yo rindo mucho, pero ¿por qué mi jefe no me da esa opción para seguir adelante? Si yo tengo estas capacidades, entonces ahí empiezan el, los síntomas depresivos. Después, los fisiológicos, que es el agotamiento físico, empieza con el tema de los dolores de cuerpo, el agotamiento mental, de repente empieza estos pequeños resfríos y gripes a repetición, las alteraciones del apetito, que mayormente cuando se van a consultar dicen que comen, pero solamente comen un bocado, las cefaleas muy intensas, taquicardia, hipertensión, el insomnio, empieza después los trastornos gastrointestinales y las úlceras. Después la parte psicológica, la irritabilidad y enojo excesivo ante cualquier cosa que se le presente. Los síntomas de la ansiedad van subiendo, los rasgos depresivos, la tristeza y la desesperanza, el sentimiento de la frustración laboral y el sentimiento de despersonalización. Y en la parte conductual, donde ya vienen las conductas impulsivas, el personal ya no empieza a concentrarse en su lugar del trabajo, ya no rinde como antes lo hacía, ya empiezan las llegadas tardías, porque de repente llegan estas llegadas tardías por el cansancio emocional que tiene ya la persona, no emocional, sino físicamente también empieza a hacer un distanciamiento en el área de trabajo. ¿Por qué esto? Porque ya siente que ya no es más feliz en ese lugar, siente que hay demasiada presión, también una comunicación no verbal. En algunas ocasiones el personal ya no dice nada, solamente se calla. En pocas palabras, como dicen en la sociedad, se traga todo de lo que pasa a su alrededor. Y lo último, que uno de los más graves, que es el aumento del consumo de café, el alcohol, el cigarrillos y el psicofármaco. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, como yo no les puedo ver. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pararnos. Todos, yo también me voy a parar para que me vean. Vamos a hacer todos. Entonces vamos a empezar un poco a estirarnos los brazos y empezar a respirar. Vamos a poner nuestros bracitos en forma de mariposa y vamos a respirar 5 segundos y después despacito ir soltando otra vez 5. Despacito, pues así despacito. Entonces esto un poco nos va a ayudar de a poquito también a empezar a relajarnos. Vamos a mover un poco nuestros bracitos, vamos a empezar un poco a mover nuestros hombros, empezar un poco a relajarse, el cuellito, entonces bajamos y subimos la cabecita y lo volvemos a hacer otra vez. Entonces se van a dar cuenta que de a poquito sus niveles de ansiedad que tiene va a empezar a bajar de a poquito. No sé qué les pareció ahora, cómo se sintieron. Y la verdad que hizo todo ruido mi cuello. Sí, ¿verdad? Como si fuera de toda la tensión que uno tiene, entonces se empieza a liberar. No sé, los demás participantes, cómo se sintieron. No tengan vergüenza. Bueno, tienen vergüenza, parece que al final nomás. Buenísimo.
Entonces, una pequeña pausita hicimos ahora. Entonces, vamos a seguir un poquito hablando. Después ya vienen los estadios de evolución del síndrome de Burnout. Primero empieza con leve, que empieza ya como había hablado hace rato, el tema de los dolores de cabeza, empiezan los dolores de espalda que son muy intensos, como si fuera que llevamos una mochila muy pesada. Después ya empiezan los cambios del carácter. La persona no realiza su trabajo con naturalidad como lo hacía antes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se iba a su trabajo siempre se iba así anímicamente, siempre estaba con una sonrisa, ¿no? Ahora empieza a disminuir, tiene cambios de humor. De repente acá dice sueña con sus pacientes. A veces sí que en el ámbito de salud sueña con sus pacientes, pero en el ámbito administrativo o de la profesión de la persona que ejerza, ya empieza a soñar. Un ejemplo, los abogados de repente también tienen sus clientes, ¿verdad? Y después de repente en sueños están durmiendo profundamente y se empiezan a acordar de esos casos. Lo mismo los contadores piensan en todo lo que tienen que hacer con sus demás empresas, ¿verdad? Es un ejemplo así para que se vaya entendiendo. Después, el segundo estadio, que es el moderado, que es el insomnio, que ya no duerme. A veces está muy cansado la persona, pero no duerme. Es como si fuera que la cabeza está a 1000 por hora como una locomotora, pero el cuerpo está cansado, pero la mente no. Después ya le cuesta dificultad para concentrarse, donde le presentan algún trabajo, pero no se puede concentrar al 100%, le cuesta muchísimo. Después también tiene variaciones en el peso, porque muchas veces tiene variaciones en el peso, de repente le da mucha ansiedad por comer o a veces no le da por comer, come un bocado y ya se llena. Después la automedicación que es una de las más preocupantes, ahora que de repente para que ellos puedan dormir se automedican sin ir a consultorio. La grave, que es otro estadio también, empieza el abuso del alcohol, los psicofármacos. Ellos, de repente, las personas que sufren síndrome de burnout, ellos ven el consumo del alcohol como una alternativa más rápida y salida a sus problemas. Después, sensación de disgusto, que ya no le gusta nada, no le gusta compartir más con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ya no le gusta lo que está haciendo el jefe. También el tema de la productividad empieza a bajar notablemente. Antes él producía al 100%, ya baja a 80, 70, 50, hasta el último. Y el extremo, que es el más grave, el aislamiento, que se aísla totalmente, se aísla de su familia, de sus amigos, de su ente donde trabaja, está siempre con el sentimiento de pena, de tristeza. Y una de las más preocupantes después de la pandemia es el riesgo suicida importante, porque de repente también en tanta presión que tenían en época de pandemia, empiezan estos pequeños rasgos y esa sensación del fracaso, que lastimosamente muchos pacientes, las personas que acuden a consultorio se sienten fracasados de que no están rindiendo al 100% en su trabajo. Y los factores desencadenantes se dan a disposición del síndrome, los factores ambientales institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Si en las instituciones donde trabaja el personal, si vemos un buen ambiente laboral, entonces todos los colaboradores van a poder dar todo de sí. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hacer un ejemplo. En algún momento del año, hacer pequeñas capacitaciones al personal. A veces siempre son charlas, pero de repente también dar un pequeño taller de autoestima, de cómo motivarle a los colaboradores, darle premios también, entre otras cosas.
Los factores desencadenantes externos es la presión asistencial excesiva. Eso también va asociado a la escasez de personal. Hay empresas que no contratan más personal, entonces le exigen mayor mayor responsabilidad a los personales que están trabajando en la empresa para que rindan al más del 100%. También el escaso reconocimiento por parte de la organización. De repente hay organizaciones que no saben cómo ver que sus personales están pasando por un momento fuerte. También la escasa información para los manejos de los aspectos emocionales también, como de repente dirigirse también al personal si es que está pasando por un momento muy fuerte. Y también otra de ellas que se ve mucho son las dificultades propias del trabajo en equipo. Y lo más importante que siempre queremos saber es cómo prevenir el burnout. Entonces vamos a dar unos pequeños ejemplos ahora. La formación, que sabemos que es clave para prevenir el burnout, se puede capacitar no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito laboral. También es la formación de los jefes en la área administrativa, de repente contratar especialistas en salud mental, psicólogos también, para de vez en cuando también hacerle un pequeño análisis mental de ver cómo están con sus colaboradores, entonces para poder ayudarlos en el momento donde ellos precisen. Otro también que es el trabajo en equipo, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque va a haber una buena comunicación entre el jefe y los colaboradores para poder afrontar cualquier situación que se le presente, ¿verdad? Sería bueno de repente, hay algún problema en un equipo, entonces se reúne el jefe, todo el equipo hablan, entonces se llega a ese objetivo que uno quiere que está trazado. También realizar actividades gratificantes fuera del entorno laboral equilibra muchísimo la balanza del estrés. De repente a veces darle también premios motivacionales a los colaboradores. Un ejemplo es, bueno, ciertas secciones de trabajo compiten por un premio. Un ejemplo puede ser, ¿quién no le encantaría ganar una sección de SPAT, ¿verdad? Entonces, el jefe pone ciertos criterios para llegar a ese objetivo donde todos compiten para llegar al objetivo de, bueno, irse a un SPAT, ¿verdad? Entonces, todos compiten, se ayudan y todos al final ganan otra vez ese premio, ¿verdad? O irse de viaje o en algún otro lugar donde le gusta. Siempre las personas con síndrome de burnout siempre le decimos que vuelvan a insertarse de a poquito a las actividades que estaban haciendo anteriormente. Permiso, Sí, licenciada, para ir hablando un poquito de todas las diapositivas, ¿verdad? sí, Por ejemplo, acá la compañera Rocío Natalia González nos dice, tal cual, siempre estoy pensando qué voy a hacer a la mañana siguiente, dice ella. sí, así mismo siempre decimos, ¿qué vamos a hacer mañana? Siempre, como siempre nosotros le decimos, la monotonía. Llegamos al trabajo, nos bañamos, estamos un ratito con nuestra familia, dormimos. Y al día siguiente es volver otra vez a la rutina, llegar a tu trabajo, trabajar, dar lo mejor de sí. Entonces, unos tips que yo siempre doy, ¿verdad? Es reorganizar en un cuadernito o una pizarrita, depende de lo que está a tu disponibilidad, hacer pequeñas actividades, así tipo lunes, bueno, como siempre, me voy a mi trabajo, salgo de mi trabajo, me voy a caminar si es que me gusta caminar. O si no, bueno, a mí me encantaba antes jugar al fútbol, entonces me voy otra vez a jugar el fútbol, o sea, de a Esparcir poquito. la mente. Sí, esparcir la mente. Vamos a ver que eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque todo el estrés, toda la carga que tenemos en nuestro trabajo, entonces ahí empezamos a liberar todo. Y te das cuenta que cuando al llegar a tu casa
compartís con la familia, es así un cambio totalmente emocional, te sentís bien, ya dormís bien y es muy gratificante, entonces es muy bueno hacer estas pequeñas, Pausas. estas pequeñas cositas, ¿verdad? Y tipo hacerlo por semana. Lunes me voy al gimnasio, martes me voy a caminar, miércoles me voy a tomar café con mis amigas. Y de a poquito eso te va a ayuda también, entonces, wow, te sentís bien. Después rendís también el 100% en tu trabajo y también en la familia, lo mismo. La compañera que levantó la mano, no sé si quiere decir algo, quiere opinar. Fátima, creo que decía. No sé si se le fue nomás. Una última preguntita que te Sí, tengo. El síndrome también se puede dar, hablaste un poco de que uno se siente fracasado en su lugar de trabajo. Se sí, puede dar el síndrome tanto por exceso de trabajo, como vos decís, yo estoy cubriendo 3 áreas de una vez y no doy con todo, o me bajaron de rango, estoy en el freezer mm, y yo era jefe y ahora mm, estoy en atención, ponele, ¿verdad? sí. Conozco casos de mis ex trabajos y estoy ahora en un cargo menor, en un menor rango. Eso también me puede llevar a los síntomas que dijiste, ¿verdad? De un poco parecido a la depresión. Sí, puede llevar porque es un cambio brusco de estar arriba, ¿verdad? Y estar abajo en el famoso freezer como estaban comentando. Y ahí empiezan el síndrome de Burnout y empiezan ahí los primeros síntomas de depresión, ¿verdad? Entonces por eso es muy bueno de repente también motivarle a los colaboradores, ¿verdad? Para que no pase estas pequeñas cositas. Pero pasa mucho el síndrome de Burnout, de estar en un buen lugar a bajar de rango, como se dice. Ahí la compañera Nilda creo que levantó la mano también. Buenas tardes, Rosana soy. Ah, Eh, perdón. sí, quería comentar también que creo yo que cuando una persona baja de cargo, por decir, de un lugar alto, baja a un área un poquito más, no digo que menor, pero sí cambia de ser jefe a ser un, ¿cómo se le dice? Ser un funcionario más, ¿verdad? Ujú, En ese caso, por ejemplo, lo que baja es la moral, digo yo, de la persona, ujú. en todo sentido. O sea, siente que, creo yo que el problema es la persona que se siente inútil. O sea, a mí me pasaba también mucho eso en mi antiguo trabajo y de alguna u otra manera también afecta, ¿verdad? Sí, afecta, emocionalmente, cognitivamente, afecta. Y, profe, ¿qué tal con el tema del estado físico? Con el tema del estado físico, la persona ya no se siente linda o lindo, ya no se viste como antes, se vestía elegante, siempre estaba perfumado, ¿verdad? Sea de sexo masculino o femenino. De ahí ya empieza ya el tema del desgaste, ya no se viste más bien, ya famoso, como dicen ahora en la sociedad, como dicen, el famoso cachafa, ya no se va más. Digo, una camisa, está todo arrugado mi pantalón y ya está. Eso también incide mucho también. Una última consulta, ¿cómo yo Sí. puedo identificar cuando una persona en mi entorno tiene estos síntomas? Porque de repente hay personas que pasan por lo mismo, pero no quieren, por ejemplo, consultar porque tienen miedo o no sé la verdad por qué. Pero ¿cómo yo puedo identificar a un conocido, compañero, amigo mío cerca de mi entorno? Bueno, lo más indispensable, vas a ver, el que más siempre se ve empieza el bajo rendimiento. Ya no trabaja como antes, ya no rinde más como antes, ya cambia en su humor, ya no le ves siempre que está feliz, y ahí ya empiezan las ausencias, ¿verdad? Ya empieza a no gustarle más el lugar del trabajo, todo eso. Gracias, profe. Dale. Entonces, vamos a seguir. Profe, Sí, el participante José Servián levantó la mano. sí, dale. Sí, profe, quería consultarle, ¿influye mucho también en muchos casos, ¿verdad? Que el sobrepeso, o sea, algunos se toman el tiempo y, o sea, pierde de vista muchas cosas y empieza a comer de más.
Sí, en algunas ocasiones sí, ya le da como una ansiedad, entonces ya empieza a comer. Ya empieza a comer, a comer, a comer. Entonces es como un desfasaje que pasa ahí. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Dale. Licenciada, Sí, una consulta. Viste que estabas hablando ahora, tocas el tema de la ansiedad sí. y algunos síntomas de los que nos mostraste Ujú. son muy similares a lo de la ansiedad. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar? Eh, La ansiedad con el síndrome de Burnout. sí, Como son similares, entonces la ansiedad tiene ya como les digo, uno de los síntomas principales es ya no dormir, el aislamiento y los días que está teniendo los síntomas. A veces son más de 15 días, ¿verdad? Entonces ya nosotros ya le catalogamos como una ansiedad ya. Y después, si es que no van a consulta, ya empiezan ya otras patologías ya. súper, gracias. Dale. También otra, como me habías preguntado, de repente la ansiedad con el síndrome de Burnout, que en el síndrome de Burnout no, la persona no siente palpitaciones, como si fuera que su corazón se agita rápidamente, así como una locomotora. Se empieza a poner también irritable, está inquieto, le empieza el tema, un temor a lo que pueda pasar, el miedo también, que en el síndrome de Burnout no pasa. Profe, te quería consultar, Sí. bien, cuando una persona tiene estos síntomas, Ujú. también sería un síntoma del burnout el tema de que te cueste un poco respirar, de que te falte, parece el aire, parece que no estás tranquilo, es como que parece que quieres gritar y no te sale y eso es también un factor que podemos tener en cuenta para identificar ese Sí, trastorno. también de repente como si fuera que se te va el aire, ¿verdad? Y parece que nunca vuelve. Es también uno de los síntomas, pero uno de los síntomas donde va comenzando, ¿verdad? Que es el síntoma leve, ¿verdad? Que de repente también tendemos a que sea en un trastorno de ansiedad también. Pero ahí ya te das cuenta de los primeros síntomas que ya empieza a burnout. Ya. Gracias, profe. Dale. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. También otra también es la expresar un poco las emociones, ¿verdad? Que a veces nos cuesta también expresarnos mucho, porque a veces no queremos decirle a la persona de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, el famoso que solamente nosotros mismos nomás sabemos que no queremos decirle a la otra persona, ¿verdad? Por el miedo a que nos digan, no, vos no sentí eso, no es así como te sentís. Lastimosamente en la sociedad está insertado el famoso tabú, no, un poco de sí nomás, eso jamás va a tener síndrome de Burnout o desgaste, como el desgaste emocional en tu trabajo. No, vos estás en un buen trabajo, en un buen lugar de trabajo, ganás bien, pero al contrario, es otra cosa donde ahí ya empieza la aparición del estrés también, ¿verdad? Y una de ellas, que justo ahora le mostré, verá que una de ellas es el ejercicio de relajación muscular, la que hicimos ahora, que es la técnica de la mariposa, donde nos ayuda muchísimo a reducir los niveles de ansiedad y le ayuda también al burnout también a que pase, ¿verdad? Entonces también nosotros siempre, una de las técnicas que siempre le decimos a los pacientes, el tema de la yoga, ¿verdad? Que puede estar en un lugar tranquilo, escucha música relajante y se va conectando con su yo de adentro, ¿verdad? Entonces se va relajando. También el entrenamiento en relajación, ¿verdad? Donde le damos diciendo a la persona que se vaya relajando con la técnica de respiración. Después también está el entrenamiento de visualización,
¿Qué es el entrenamiento de visualización? Cuando la persona está muy alterada, cuando está con estos síndromes del burnout, que visualiza algún lugar donde quiera ir, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría ir a uno de ustedes o que, no sé, alguna idea en París o irse en Cancún o estar en el mar, ¿verdad? Entonces, visualizar un poco ese lugar donde alguna vez queremos ir, entonces, eso también ayuda también a relajarse un poco también. Lo importante siempre, nosotros siempre le decimos a las organizaciones cuidar mucho al equipo humano, cuidar mucho su salud mental para que no pase el síndrome de burnout en los personales, ¿verdad? Y como me gustó mucho este verso, entonces, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, lo que dicen Stephen Jobs. Entonces, yo estoy aquí para contestarles todas las preguntas que ustedes quieran. Estoy muy agradecida por la invitación. Entonces, ahora un poco vamos a hacer unos pequeños ejercicios acá para relajarnos un poco y salir un poco de esa pequeña rutina del trabajo, ¿verdad? Que estamos en el día a día. ¿Qué les parece? Súper, profe, está súper bien. Dale. Sí, Buenísimo. Entonces, un ratito. Bueno, entonces vamos a hacer ahora, entre todos, vamos a escribir un poco en una hojita, algo que nos gusta a nosotros. Cualquier hoja que tenga, algo que le guste, lo que ustedes sueñan. Yo también voy a escribir, entonces les voy vamos a hacer todos un apoyo entre todos. Lo que ustedes sueñan hacer en algún momento de su vida y que lo pueden cumplir. Bueno, una de mis metas sería en algún momento armar mi propio consultorio propio. Esa es una de mis metas. Entonces, ustedes lo hacen, ustedes proyectan eso y se van a dar cuenta que en algún momento del año les va a salir eso. Eso es muy bueno. Entonces, quiero escuchar un poco las metas. No tengan vergüenza. Acá nadie les va a juzgar. yo, por ejemplo, la nieve de Bariloche quiero conocer. O sea, quiero ir a Bariloche a despejarme una semanita. Una semanita, ¿verdad? Para Sueño que- sí, desconectarte de todo, como se dice. sí, conocer lo que sería la nieve. Buenísimo. Otro de los integrantes, el abogado, no quiere decir o que en algún momento que le gustaría. Está muy callado nuestra el abogado. No, súper interesante. En cuanto a tu pregunta, ¿qué me gustaría? Es, como yo soy un amante del arte, me gusta mucho el arte. Ujú. Uno de mis sueños era el de poder ejecutar la guitarra, ¿verdad? Algo que me gusta mucho. Y algún día voy a poder hacer eso que tanto me gusta. Me falta un poco de tiempo, ¿verdad? Porque también lleva tiempo, dedicación, porque de karaoke la gente corre todo cuando estoy cantando, entonces me falta de ejecutar. Buenísimo. Me encanta, viste, eso en algún momento se puede cumplir. Si vos proyectás, se puede cumplir. Así como dijo Leticia también, que ella le gustaría conocer ese hermoso lugar, ¿verdad? Que yo sé que lo vas a conocer, ¿verdad? Si lo deseas con todo, proyectás, va a salir. No sé, otra de las demás personas. A mí, por ejemplo, profe, me gustaría tener mi negocio propio. Tu negocio propio, ¿viste? Entonces, una motivación también, tener tu propio negocio, vos manejas tu propio tiempo, todo eso. Bueno, También, profe, ujú. la compañera Ana Rocío Natalia González dice, a mí me gustaría ir a la media maratón de Buenos Aires a competir. ¿Por qué no? Claro que sí.
se puede cuando nosotros queremos algo y con todo el corazón, como dice, siempre en algún momento sale, ¿verdad? Bueno, entonces como último ejercicio lo que vamos a hacer es buscar un poco un vaso con agua. Entonces le va a mostrar qué significa eso. No puede ser de plástico, de vidrio, lo que tengan a su alcance. Yo también voy a traer un ratito. Esta vez te voy a deber porque no tengo acá a mi alcance ningún vaso. Te debo eso, Lice. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es un poco estirar el brazo, ¿verdad? Yo un vasito de plástico, ¿verdad? Estirar. Estirar, estiren, ¿verdad? Así es como él de repente la persona, ¿verdad? Está bien equilibrada, está bien. Pero llega un momento donde se van a dar cuenta que el brazo le empieza a doler, se empieza a cansar. En algún momento se van a dar cuenta. Y así es el síndrome de burnout. Llega un momento donde la persona ya se empieza a desgastar, ya no da más. Entonces, por eso esta técnica del vaso, para que se den cuenta que llega un momento que el brazo ya no resiste más, ya le empieza a temblar, ya le duele. Entonces, así se siente el síndrome de burnout. De repente las personas ocultan, ¿verdad? Para que otras personas no les juzguen. Entonces, este es un ejercicio también para que les ayude un poco también a ver cómo otras personas sienten ese desgaste. Entonces, de mi parte, estoy muy agradecida por la invitación, ¿verdad? Espero que les sea de utilidad todos los conocimientos que le di. Entonces, estoy para escuchar sus preguntitas. Profe, yo tengo muchas preguntas, la verdad, pero voy a tratar de ser lo más rápida posible. Sí. ¿Hay mucha relación entre la depresión y el síndrome del burnout? Sí, hay una pequeña relación por los síntomas, ¿verdad? Por los síntomas que son similares, ¿verdad? Con el síndrome de burnout vos ves más rápido los síntomas, pero con la depresión ya se va agravando. Ya se va agravando ya la depresión, pero tiene una similitud. Gracias, profe. Dale. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En caso de que la persona se aleje de su entorno laboral, ya sea compañeros, cosas así, ese sería un síntoma también, profe. Sí, como anteriormente les había mostrado uno de los síntomas, sí, ya empieza a alejarse de su entorno laboral, de los compañeros. Entonces ya es ¿cómo te dice? Uno de los signos del síndrome de burnout. Ya no rinde también en su trabajo, ya se empieza a ser irritable, estar tenso. Gracias, profe. Dale. A mí me Sí, pasó entiendo. un tiempo cuando yo estaba trabajando en el 2020 de que yo hacía atención al cliente Ujú. y hacía cuando se abrieron otra vez las puertas de los negocios, por mensajes y también en persona en la tienda. Y me acuerdo que yo llegaba a mi casa y yo parece que le seguía escuchando a mi jefa, le escuchaba a la gente, me iba al baño y parece que mientras estaba bañándome así, mi cerebro seguía todavía en mi lugar de trabajo, parece que yo seguía y eso también podría ser. Sí, atención al cliente, sí. Es un lugar donde vos recibís de buenas, ¿cómo se dice? De personas muy educadas hasta personas que son intolerantes, donde te dicen, vos no sabes hacer tu trabajo, no vales para nada, porque eso es lo que utilizan las personas, ¿verdad? Hasta otras personas que te dicen gracias por la paciencia. Y ahí, como estás comentando, Mayra, sí, ya empezás a escuchar voces, a veces escuchas voces de tu jefe, de la gente, en tus sueños mismos de repente. Sí, llegué a soñar todo. Sí, y el síndrome uno, porque es donde está la atención al cliente, donde hay más presión.
Profe, la compañera Rocío Natalia González dice, ¿y tiene relación las frustraciones personales o profesionales con el síndrome? Sí, tiene relación también. Porque de repente como ser buena profesional, ¿verdad? Ya la persona ya no rinde. Porque siempre estuviste en algunas ocasiones estuviste en el mismo lugar siendo profesional y vos querías estar, ya supongamos, un contador, ¿verdad? Siempre quiso estar en el lugar de contabilidad, pero está siempre en atención al cliente. Entonces ahí empiezan las pequeñas frustraciones también, donde empiezan los síntomas del burnout también. Profe, ¿y este trastorno tiene relacionamiento con la baja autoestima también? Tiene relación con la baja autoestima, sí. Empieza, cuando tiene los síntomas del burnout ya empieza la autoestima ya. Ya Sería, no. a mí me pasó también en su momento, profe, de Sí. que yo me acomplejaba hasta por mi cuerpo. Sí, Es normal, o sea, la gente me veía bien supuestamente, pero yo no me veía como la gente me veía. sí. Y no quería ni siquiera que me miren en la cara. Sí, vos no te veías, no te veías linda. Pero para las otras personas siempre vos estabas coqueta, siempre estabas linda, estabas maquillada, pero para vos no, vos te veías como una persona, como se dice, no linda. Profe, y último, ya dejo de preguntar. No, tranqui. Profe, ¿influye mucho también el entorno de los compañeros hacia vos para que te agarre este síndrome? Por decirte, si tenés compañeros muy negativos a tu alrededor, ¿vos absorbes eso o eso ya también depende de tu fuerza de voluntad? En algunas ocasiones influye. En algunas ocasiones influye para que vos tengas síndrome de burnout. Pero si es que ¿cómo se, no captas toda esa onda de energía mala, no. Pero en algunas ocasiones sí. Entiendo. La compañera Rocío Natalia dice de vuelta, ¿y qué se siguen en estos casos, profe? Por ejemplo, ir al psicólogo o ejercicios. Nosotros siempre recomendamos, ¿verdad?, ir al psicólogo porque entonces nosotros le damos ¿cómo se dice?, las herramientas para que la persona de a poco se vuelva a sentir bien. Ya que le guste de nuevo su lugar de trabajo, sus compañeros, que empiece a subir un poquito la autoestima, ¿verdad? Todo eso. Entonces, nosotros siempre lo recomendable es que se vaya al psicólogo, pero nosotros le damos ciertas herramientas para que puedan utilizar en la vida cotidiana. Profe, última pregunta, después ya van a arrancar también el abogado. Tranqui. Profe, ¿algún libro que vos recomiendes para que las personas que tienen este síntoma o crean que les hace falta para que puedan leer? Porque la verdad que también el libro te da, o sea, es una terapia también por decirte, porque aprendes mientras estás leyendo y leer es algo intencional también. Libros de repente siempre le digo libros así de novela, suelo recomendar, ¿verdad? Esas novelas así que son muy motivacionales. Les voy a disculpar porque no recuerdo más ahora, pero siempre esas novelas que son muy motivacionales es las que siempre suelo recomendar. Otra de ellas también es escuchar música, ¿verdad? Escuchar música tranquila. A veces en el lugar de trabajo queremos escuchar música así un poco relajante, o música así un poco movida, si es que le dan permiso en el lugar de trabajo, ¿verdad? Eso también es un poco también ayuda a la vibra en el trabajo, en el departamento también, en donde están trabajando. Y los famosos podcasts también se Los escuchan famosos mucho. podcasts también, sí, eso se escucha muchísimo y es muy bueno también, es uno muy recomendable. Dale, profe, muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias, profe. Creo que, no sé si alguien más tiene alguna última pregunta antes de pasar con el abogado. Parece que no. Y bueno, licenciada, en serio, muy agradecida porque como dijo también una compañera en los comentarios, ¿verdad? Rocío Natalia, es nuevo para mí. El síndrome, esto, ¿dónde sabemos si lo padecimos o si vimos en un compañero
alguna vez esos síntomas y esto ocurre y nuestra salud mental también hay que cuidarla, no solamente la física. Así mismo. Si cuidamos la salud mental, entonces también vamos a estar bien también Claro, nosotros. para la física también vamos a estar bien. Muchísimas gracias entonces, licenciada Luz Marina Doria. Muchísimas a ustedes. Espero que sea muy enriquecedor, ¿verdad? Entonces, estoy a las órdenes. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con el siguiente disertante. Le damos la bienvenida al abogado Gerardo Araujo. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Súper bien. Estamos acá ya en la segunda parte de lo que sería nuestro taller. El abogado, voy a leer un poquito acerca del abogado para que le conozcan. Por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Él cuenta con lo que sería una didáctica universitaria en el rectorado de la UNA, con amplia experiencia también como asesor patrimonial en el Ministerio de Hacienda y asesoría externa en cooperativas. Actualmente él es propietario de un estudio jurídico, Araujo Capdevila y Asociados, abogado. Así mismo, así mismo. Bueno, y podemos proceder entonces con lo que sería tu parte más bien en lo legal, porque como dije hace rato, uno como trabajador tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Sí, antes que nada yo quisiera hacer algunas consideraciones y aprovechar esta oportunidad para agradecer a la cooperativa y a este comité que organiza este taller, porque te voy a ser honesto, este tema, este punto, relativamente es nuevo para mí. Es más, cuando me cursaron la invitación, yo acudí a profesionales del derecho más dedicados al fuero laboral y estos tampoco están en condiciones de dar una charla o un seminario porque era relativamente nuevo este tema. La licenciada me va a corroborar porque yo creo que a partir del año 1970 pues ahí empieza a surgir el tema del Borno, ¿verdad? Y agradecerle a ustedes por darme esta oportunidad de seguir aprendiendo, porque participé como oyente de esta charla, ¿verdad? Porque me interesó el tema y tan bien fue explicado, tan magistralmente fue llevado el tema por la que me antecede en la palabra, la licenciada, ¿verdad? Que con un vocabulario sencillo, práctico y didáctico nos dio un panorama súper de lo que actualmente en los tribunales están llegando algunos juicios, ¿verdad? En relación al síndrome del burnout. Y mi agradecimiento por esta oportunidad a la cooperativa y a la licenciada, porque ya tocó de todo el panorama. Cuesta mucho, ¿verdad? Continuar porque demasiado bien habló, demasiado sencillo fue y se entendió perfectamente, que es lo que nosotros los docentes siempre estamos buscando, ¿verdad? Que las personas que asistan a un evento salgan de esa sala entendiendo, sabiendo, ¿verdad? Para mí es relativamente nuevo el síndrome de burnout, así como la manera en que estamos nosotros aprendiendo, que es a través de la tecnología. Yo ya pertenezco a una época acostumbrada a lo presencial, a la pizarra, ¿verdad? Y pero aún así, el ser humano debe adaptarse a las nuevas circunstancias del aprendizaje, ¿verdad? Nada más eso quería acotar en relación a lo que estuve escuchando por intermedio y gracias a ustedes, ¿verdad? A mí me toca el tema de la parte legal, ¿verdad? Es una cuestión
sumamente taxativa, puntual, pero yo quisiera un poquito tocar nuevamente algunos temas, ¿verdad? Del Burnout, ¿verdad? Porque me interesó cuando me cursaron la invitación, ¿verdad? Yo ya tuve oportunidad de estar en un juicio laboral donde la causa del despido ha sido ese desgaste profesional, pero por falta de pruebas, esta demanda fue rechazada. Entonces ahí un poco nos llama la atención, ¿verdad? ¿Cuáles serían las pruebas por las que el trabajador debe reunir cuando es despedido injustamente por el síndrome de burnout, ¿verdad? Y yendo otra vez al burnout, ¿verdad? Siempre hay que saber, la burnout, ¿verdad? ¿De dónde proviene esa palabra? El burnout proviene, hice un estudio, ¿verdad? O sea, una lectura, porque uno googleando puede encontrar ya. Encontré que el burnout viene de la lengua inglesa, donde se dice bore. Se le decía bore a aquellos jugadores que practicaban, competían y no llegaban al éxito, o sea, no ganaban el primer puesto. Entonces, quedaban decepcionados. Entonces, yo traigo nomás nuestra jerga popular, ¿verdad? Y trato de unir cabos, como se dice. Y normalmente nosotros cuando realizamos alguna actividad, siempre queremos obtener el resultado deseado, ¿verdad? Y a veces no se logra eso, a pesar del esfuerzo que uno pone. Entonces, en nuestro idioma dice, ¿verdad? Oye, popea, oye, forza, no ganai, o cairo, dice. Entonces, encuentro la palabra o cairo, ¿verdad? Y justamente la licenciada que me antecedió estaba hablando, ¿verdad? Que es el síndrome de la cabeza quemada, ¿verdad? Que es el resultado de un agotamiento profesional. Entonces, volviendo al tema del síndrome de sus orígenes y trayendo a nuestro país, ¿verdad? Al campo laboral, a que a mí me toca, resulta a veces un poco difícil encontrar así puntualmente el punto del burnout, porque el obrero, el trabajador, a veces, no por cuestiones de la actividad laboral que desarrolla, no realiza o no produce con efectividad el trabajo que se le asigna porque ya viene de la casa con ciertos problemas. Y cuando va al trabajo, otra vez se encuentra con un grupo de personas que tal vez no va a comprender la situación de este obrero. ¿Por qué? Porque en el trabajo, y todos acá vamos a decir que eso es así, dentro de un grupo de trabajo existen las personas, ya sea el patrón, el compañero, ¿verdad? Que siempre está buscando o tallar se dice en guaraní, o burlarse, ¿verdad? A veces en la actividad laboral eso es bueno porque enfatiza y juega a para que haya confianza en el grupo humano de trabajadores. Pero a veces no todas las personas pueden asimilar cuando una
le hace una broma, ya sea por su forma de vestir, ya sea por su forma de expresarse, por su altura, por su diversas cosas, ¿verdad? El Entonces, famoso esta bullying. persona a veces, El famoso bullying, abogado. el bullying laboral, ¿verdad? A eso, el bullying, ¿verdad? Entonces, no puede recepcionar, no tiene la suficiente capacidad de asimilar esa situación. Entonces, ¿qué hace esta persona? Esquiva, sale de ese grupo y ya no rinde al trabajo al cual fue asignado. No precisamente porque no tiene interés, sino porque parece que siente un desprecio por parte, porque no sabe asimilar, ¿verdad? Entonces, esa persona otra vez viene, se estresa y si no controla su estrés, cae en el burnout. Y eso es muy peligroso porque ya puede acarrear consecuencias ya tanto de salud mental como físico, ¿verdad? Nada más, eso quería ir tocando también lo que nos toca oír. En cuanto a lo que corresponde a la parte legal, los derechos laborales, existe una pirámide gigantesca de derechos laborales, ¿verdad? Nosotros en nuestro país, a mí me van a disculpar cuando no preparé una diapositiva, porque el curso tenía que ser la anterior, que fue suspendida, ¿verdad? Yo había preparado, pero hoy estuve con una actividad que acabo de culminar, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar hablando de los derechos de los trabajadores, de dónde, cuál es el marco legal que le protege al trabajador. Y debemos empezar por lo que es nuestra ley madre, ¿verdad? Que nuestra Constitución Nacional. En nuestra Constitución Nacional, que es la madre de todas las leyes, en su artículo 86 para adelante, habla que el trabajador, ¿verdad? Dentro del territorio de la República, el ciudadano paraguayo tiene derecho a realizar una actividad laboral lícita, sin ningún perjuicio. Y el Estado debe garantizar que todo ciudadano paraguayo pueda ejercer esta actividad lícita, sin discriminación. Debe proteger que no haya esa discriminación por sexo, por raza, por religión o cualquier otro índole. Nuestra Constitución también, seguido, protege el trabajo de los menores, ¿verdad? El trabajo de la mujer. También habla de la estabilidad del trabajador, así como también mencionan del derecho a un descanso, que eso es lo primordial que a nosotros en este punto nos tiene que llenar, porque estamos hablando siempre de trabajo, pero tiene que hablarse de jornadas de trabajo y jornada de descanso, así como las motivaciones, los incentivos que tiene que tener cada empresa. El siguiente marco legal que debe para nuestro país es el Código Laboral. Nuestro Código Laboral, la ley 213/93, a partir del artículo 67, habla de los derechos que tiene el trabajador, ¿verdad? En especial el artículo 273, donde habla de las personas tienen que tener un buen lugar de trabajo, debe realizar actividades acorde a lo que se haya preparado. También existe una ley que ha salido recientemente,
Digo recientemente porque el año 2016 ya fue elaborado, pero fue promulgado en el 2017, en la que puntualmente establece, ¿verdad?, la ley 5804/16. Allí se establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, ¿verdad?, que tenía la finalidad de reglamentar todo lo que el Código Laboral establece como derecho al trabajador. Abogado, un segundito, el compañero José Servián parece que está levantando la mano, no sé si él tiene una consulta. Sí, por favor. Sí, con respecto a esta ley, a partir de su promulgación y en el caso de cómo ayuda al empleado o al trabajador. Bueno, esta ley establece diversas normas que obliga, en primer lugar, al empleador a comunicar a la autoridad administrativa del trabajo, que es el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad?, cuando inclusive una persona se halla enferma, o cuando obliga al trabajador, obliga al empleador a realizar ciertos protocolos para que el empleado se sienta a gusto haciendo su trabajo. Realmente la ley no es bien y mucho conocido por todos. Solamente cuando uno llega a los estrados judiciales se hace mención y se quiere poner en práctica. Es cierto, varias empresas de nuestro país, empresas que se hallan con asesores externos, son las que buscan implementar dentro de las empresas serias, ¿verdad?, todos estos mecanismos establecidos en esta ley 5804/16, ¿verdad?, que es la que sí se encarga puntual y detalladamente de cada situación y circunstancia que tiene el trabajador dentro de la actividad que realiza. Entonces, doctor, según entiendo, el empleador es el que comunica al ministerio o el empleado. El empleador es el primero en comunicar a la autoridad administrativa todo lo relacionado y tendiente a la situación que tiene el empleado. Ah, ya entiendo. Muchas gracias. Sí. Estábamos diciendo que esta ley es la que faculta y tiene que estar en conocimiento de la patronal, porque se basa exclusivamente de la situación de cada empleado para que este empleado pueda realizar con interés, con motivación, toda la actividad que tiene que realizar en función a la empresa. Es ahí donde el empleador debe enfocar para que este subordinado realice óptimamente la función que tiene que desempeñar. Entonces, cuando el empleador no cumple esta disposición de la ley 5804/16, se haya expuesto a ciertas sanciones, pero esa sanción nadie sabe, o bien, si lo saben, es muy escaso. ¿Por qué? Porque esa sanción sobreviene cuando hay el despido recién, cuando una persona es despedida, pero tiene que ser basado en las
normas que establece el despido. De ahí que resulta ser que a veces las personas plantean ciertas demandas laborales por el simple hecho de que no se siente a gusto con su patrón. Y llega un periodo de prueba en el estrado judicial donde su señoría, el juez, pregunta o hace preguntar al demandante, que en este caso el empleado, si él sabía a la función que ha sido contratado. Por ejemplo, si él fue contratado para realizar actividades de producción rural y tiene que exponerse a altas horas en el sol, y eso acarrea consecuencias en su organismo, y él se está quejando y por eso él sale de su trabajo y le demanda al patrón. Y lógico, él sabía la actividad que tenía que desarrollar, pero sin embargo plantea una demanda porque se hallaba expuesto a muchas horas en el sol. Entonces el juez no tiene otra opción que rechazar la demanda porque él ha sido contratado para eso. Sí tenía que exigir mejor un condición. beneficio adicional por esa actividad. Sí. O una mejor condición, pero no el hecho de demandar porque tienen trabajo bajo el sol, ¿verdad? O que tuvo problemas físicos, o sea, problemas en su integridad física porque estaba expuesto mucho tiempo al sol. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? El chofer, ¿verdad? El chofer es un conductor que a veces, por eso ellos se sindicalizan, porque a través de la sindicalización ellos consiguen los beneficios colectivos, ¿verdad? Porque esa es la manera en que se debe realizar los trabajos, por ejemplo, el de los choferes, ¿verdad? Acudir a un organismo entendido en la materia, porque en los tribunales también hay personas conductores, al ser despedidos por A o B motivo, mencionan que la falta o la causal de la terminación del contrato de trabajo con la empresa es por una circunstancia que estaba establecida en la condición del trabajo a ser realizado, ¿verdad? Así es. Por eso esa ley es muy importante. Yo quiero que tomen nota, ¿verdad? La ley 5804/16, donde hay una amplitud de normas que se tiene que cumplir, porque es el complemento del Código Laboral. Si bien el Código Laboral habla de derechos y obligaciones, esta ley es más puntual en relación al punto que hoy nos toca detallar puntualmente en relación al síndrome de burnout, ¿verdad? Otra disposición, yo honestamente no recuerdo que haya salido ya es un decreto reglamentario, ¿verdad? Donde inclusive en este decreto ya se hace mención a las enfermedades que se producen a consecuencia de la actividad laboral que desarrolla. Puede ser el ejemplo de los que están mucho tiempo al sol, en el agua, los productos químicos, la altura, ¿verdad? Quiero que tome nota del decreto 5.649 del año 2010, ¿verdad? Este decreto responde a una necesidad. ¿Por qué? Y se hizo en base a un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, a un convenio. En ese decreto existe una
una lista amplia en la que el trabajador está destinado luego a sufrir enfermedades, ¿verdad? Inclusive estrés, más todavía lo físico, ¿verdad? Es muy importante tener a la vista ese decreto y muy importante para las personas que ingresan a realizar las actividades laborales, ¿verdad? Escuché una participante que estaba en atención al público, ¿verdad? Escuché atentamente lo que estaba mencionando, ¿verdad? Y son situaciones que dentro de una demanda laboral profesionalmente es difícil acceder a esa indemnización para poder cobrar esta persona su demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una situación que sobrevenga a consecuencia de su trabajo, ¿verdad? Sería muy importante que cuando una persona ingrese a realizar la actividad laboral a la que es contratada, sepa ya, en definitiva, de lo que va a realizar, cuáles son sus consecuencias. El síndrome del burnout, como lo explicó la licenciada, es a causa de que no se pudo controlar el estrés. Entonces causa estos perjuicios, ¿verdad? Y el obrero ya no rinde, ¿verdad? Ya no realiza la producción que se espera de él. Entonces, inexorablemente, o él tiene que realizar el preaviso correspondiente para salir de su trabajo, o bien va a ser un abandono del trabajo. Y eso es triste, ¿por qué? Porque no supo sobrellevar la situación. Creo que la compañera levantó la mano, Rosana, ¿verdad? Sí, justamente quería comentar que yo también trabajé en atención al público, casi 2 años y medio, pero en la parte de ventas. Y quería saber si, como es un lugar de atención, o sea, una empresa tercerizada, nos tenían hasta las 7, las 8 de la noche trabajando, llamando. Eso, por ejemplo, ya no es sano, obviamente, para el empleado. Y eso también afecta de forma anímica y emocional a la persona que está trabajando. Eso también habría algo que le ampara a la persona para que se pueda defender en esos casos, por ejemplo. Por supuesto, en primer lugar, toda persona que accede a realizar una actividad laboral puntillosamente debe leer lo que dice su contrato de trabajo. Ese contrato es lo que lo vincula al empleador y a la actividad que va a realizar. Y mucho ojo cuando te dice y realizar otras actividades afines, ¿verdad? Porque ese es lo que a veces al empleador le faculta. Claro, porque está con palabras así en el contrato, en caso de que se necesite. O sea, no dice precisamente qué vas a hacer, pero que en No, caso de que la empresa te necesite, te tenés que quedar a amanecer. Algo así por ahí, lo que se entiende. sí, para eso se tiene que mirar con mucha importancia las letras chicas, como se dice, porque a veces uno por la necesidad misma, por la urgencia de tener un primer empleo o tener un empleo para poder llevar el pan diario a casa, firma cualquier contrato y realiza las actividades
Después el empleado agarra y le dice, bueno, hoy hasta acá vas a estar vos, te vas a ir allá a limpiar el jardín de mi casa o la cancha ¿verdad? Porque eso está establecido en el contrato, ¿verdad? Si bien es un contrato que no corresponde, pero fue firmado, la persona aceptó realizar esa actividad, ese trabajo. Al firmar ¿Verdad? ya dice tu consentimiento, ¿verdad? De que aceptas. Claro. ¿Entendés? Él dio su consentimiento para realizar esa actividad. Entonces no le queda otra que cumplir con lo que contrató, porque esa es una cáscara de banana en los contratos, ¿verdad? De manera que si vos no querés realizar esa actividad, entonces te aperciben, o sea, te hacen una amonestación verbal, te aperciben por escrito y después ya viene la suspensión o el despido, ¿verdad? Son situaciones a veces muy tristes, pero sucede en nuestro país y más todavía en zonas, en el interior, ¿verdad? Y en todas partes, porque quieras o no, nuestro país lamentablemente no quiere formalizar la actividad laboral, ¿verdad? Hasta hoy día sabemos que hay empresas, ¿verdad?, que contratan personas en negro. no cumplen con las normas laborales, no tienen IPS, pero igual es funcionario, ¿verdad? Sí. Dependiente. Primero, tiene que llegar un momento en que se tiene que formalizar todo, ¿verdad? Persona que pasa los 60 días o 30 días del periodo de prueba, ya tiene que incluirse en la planilla IPS y tiene que tenerla como cualquier otra persona, todos los derechos que tiene que tener el trabajador para llevar una vida digna. Profe, estaba la licenciada Luz también levantó la mano. No sé si quieres preguntar algo, profe. Sí, ¿qué tal, doctor? Súper interesante, en serio, todo lo que estás exponiendo, ¿verdad? Justo la compañera que preguntó hace rato sobre el tema de los contratos, a veces me pasó en una ocasión en un ente privado que me decían que iba a ser de 8 de la mañana a 16 horas, ¿verdad? Y llegó en un momento que me decían que vos tenés que quedarte más. Eso también, en algún momento hay una ley también que ampare, que en el contrato dice de tal hora a tal hora, pero ellos te dicen que tenés que trabajar más, pero no estaba en su contrato. Al no estar establecido en el contrato de trabajo de que usted podría quedarse fuera del horario establecido, entonces ya es una situación irregular y existen las instancias donde uno debe acudir a hacer las denuncias. En primer lugar, ¿verdad? Una vez, te cuento, te digo yo, ¿verdad? Voy a permitir, si me dice, bueno, hasta las 4 de la tarde y te dice el jefe, por favor, no te puedes quedar media hora más hoy. Mira que tenemos clientes. Entonces uno, no hay problema, continúa. Al día siguiente te dice, quédate una hora más. Y no hay el beneficio. No existe el beneficio, sino que vos por ese tu salario de 8 a 4 te quedas. Claro. Después ya se hace costumbre eso para el patrón. Entonces el patrón ve, este es arena blanda. Agarra, entonces mira, ¿sabes qué? Modificamos, quédate más. No, ¿cómo le pasaste? Quedaste, tenés que quedarte. Mira que la empresa va a quiebra si tenemos que quedarnos por una hora más. No, ahí ya no se puede. Entonces, uno debe acudir a la autoridad administrativa del trabajo a hacer la denuncia correspondiente. O bien, hagan un contrato, amplíen ese contrato, donde haya una remuneración adicional por las horas extras, que también tiene que estar establecido porque eso está establecido en las normas. Pero si vos te quedás fuera del horario establecido en el contrato, se te tiene que remunerar. Y cada uno sabemos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno recibe a fin de mes una remuneración adicional por horario extraordinario. Profe, también quisiera comentar, en este caso, por ejemplo,
Con respecto al horario, si yo, por ejemplo, decido luego quedarme más tiempo, más bien para ayudar o si no, porque tengo trabajos extra, no sería ninguna irregularidad por parte de la empresa, si es que yo me ofrezco en quedarme más, ¿verdad? Por supuesto, si no hay queja, no hay daño, no hay perjuicio en lo personal, que normalmente el Paraguay es así, ¿verdad? Uno porque tiene cierto sentimiento, afectividad a la labor que realiza y es tan comprensible el trabajador paraguayo, es optante, ¿verdad? Para ayudar, para que la empresa siga produciendo, siga entrando ingresos, porque a través de su actividad va a haber más dinero. A lo mejor fin de año el jefe quiere aumentarle su salario, quiere premiarle con una vacación, entonces se quedan 2 horas. 2 horas lo que yo he visto un sondeo. Habitualmente 2 horas el trabajador paraguayo se queda nomás ahí en su trabajo, a ayudar más, a estar ahí. Lo normal es 15 a 40 minutos, se queda más a trabajar, ¿verdad? Porque no pudo terminar la hora, ¿verdad? Y no recibe ninguna remuneración por ese periodo de tiempo que se quedó a seguir trabajando. A veces el patrón no te tiene en cuenta. Tendría que, hay patrones que sí tienen en cuenta y te hacen un adicional, ¿verdad? O te dicen, no, vení, te voy a pagar tanto, sin siquiera estar escrito, pero vos recibís tu a fin de mes, tu adicional. Muchas gracias, profe. Cambiando un poquito de tema, me gustaría también saber más o menos sobre lo que es el daño moral, que es lo que ya escuché mucho últimamente en estos tiempos. Sí, el daño moral es una conculcación, es una lesión al equilibrio espiritual, ¿verdad? Es algo que una persona padece a consecuencia del menoscabo que ha sufrido por la actividad que venía desarrollando y después, por una circunstancia ajena a su voluntad, él sale perjudicado, ya sea era director y porque se le tenía que meter al ahijado cuyo padrino, el que maneja, es amigo, ¿verdad? Entonces a ese director se le saca de su puesto, ingresa otro menos capaz que él. Entonces este director que era, sufre en su integridad personal, ¿verdad? Un menoscabo, que una persona de menos capacidad que él esté ocupando un puesto al que él sí se haya realmente capacitado y merecedor. Entonces esta persona sufre ese daño moral. Ya parece que nadie le respeta a él. Ya parece que es una persona, inclusive es objeto de burla. Y a consecuencia de eso, él ya no siente interés en seguir en la empresa. Y ahí ocurre el despido. Y él busca, a través de la justicia, que se le indemnice ese daño moral, ya sea monetariamente, a través del dinero. Pero ese dinero, ni siquiera ese dinero va a alcanzar la deshonra que él tuvo cuando él estaba ocupando un cargo de alto prestigio y después le tienen escondido por cualquier oficinita por ahí, ¿verdad? Ese es el daño moral. Los tribunales del país, muchos magistrados le cuesta muchísimo poner en números, en dinero, lo que valdría el daño moral.
Normalmente nosotros encontramos en las demandas, te piden por daño moral 200, 300 millones, ¿verdad? Que eso es imposible, no resulta practicable, ¿verdad? Porque uno cree que su daño moral podría valer 300 millones, pero es un inconveniente grandísimo cuantificar el daño moral, porque el daño moral, pues no, la demanda cuando se plantea por daño moral se lo hace en dinero, no se hace, por ejemplo, para que se le restituya en el cargo o bien para que se le entregue ciertos beneficios, sino que quiere cobrar. Entonces el magistrado se vuelve impotente o no tiene el suficiente, exactamente el conocimiento para saber cuánto le corresponde por daño moral, ¿verdad? Puede ser ínfimo o puede ser demasiado. Todo depende de lo que exista en el expediente, en los papeles. Pero poner en los papeles cuesta muchísimo. Es una problemática del daño moral. Muchas demandas laborales, al ser planteada el daño moral, inclusive se da lugar a la demanda laboral por despido injustificado por cobro de oraníe, pero no se da lugar al daño moral. ¿Por qué? Porque hay un vacío en relación a eso, pero también se tiene que tener en cuenta. O sea que, resumiendo más o menos, profe, el daño moral es cuando toca obviamente la integridad de la persona que está haciendo bien su trabajo y de un día para otro le destituyen de un cargo por A o B motivo, poniéndole a una persona menos capaz en el lugar donde estaba la misma persona, ¿verdad? Sí, no precisamente menos capaz que él. Simplemente a veces, ¿verdad? Por cuestiones de la empresa, se lo saca injustamente, ¿verdad? Porque se mide pues lo que es, en ese equilibrio se mide la capacidad de la persona, ¿verdad? Están bien llevando los intereses de la empresa, entonces se le trae a una persona por A o B motivo. Y en nuestro país, en especial el paraguayo, tiende a burlarse de que mira, que era tanto, ahora anda por ahí por el suelo. Y esa deshonra es lo que constituye el daño moral, ¿verdad? O sea, si vos estás, siempre uno tiene que estar habituado a estar en el cargo acorde a la actividad que realiza y lo que es capaz esta persona. Entiendo. Entonces podemos también decir, esto también va para la psicóloga, para la profe Luz, de que cuando una persona sufre daño moral podría ser también un factor riesgo para poder contar con el síndrome del burnout, ¿verdad? Así mismo, también. Y se va agravando. Así como dijo el doctor, es un daño no solamente moral, sino emocional también. Y pasa muchas veces, perdón que les interrumpa también, pasa muchas veces de que justamente una persona no puede identificar que está sufriendo daño moral, cree que está exagerando, cree que no es para tanto o quiere minimizar su sentimiento, pero yo creo también que cuando uno se siente incómodo, se siente mal o menospreciado por decir, tampoco está mal sentir eso en el sentido de que es por algo que tu emoción, que no estás bien o no estás cómodo en el lugar donde te pusieron después de bajar de cargo, ¿verdad? Así mismo, sí o sí, la persona puede quebrarse de estar en un buen lugar arriba a irse a ¿cómo se dice? Abajo. No tengo que me motive, soy más alegre, porque no me existe una línea tan delgada, tan finita, ¿verdad? Y la licenciada va a seguramente corroborar. Esa línea es tan fina entre lo que es el estrés, el burnout, el daño moral, ¿verdad? Porque son angustias que el ser humano lleva consigo, hablando de términos laborales, ¿verdad? Saber cuándo una persona que sigue en su lugar de trabajo
tenga ese daño moral. O sea, todavía no hay despido. Él sigue realizando actividades dentro de la empresa, pero con una angustia de que anteriormente él era el jefe del departamento de transporte y hoy es un encargado de un vehículo, digamos, ¿verdad? Entonces, esta persona, medio que siente cierta, parece que no es honroso la función que está desempeñando, ya que él conoce a plenitud lo que es el cargo más alto. Y hoy se encuentra cumpliendo una función totalmente casi opuesta, no opuesta, pero de inferioridad a lo que él se halla en condiciones. Y tiene ese daño. Y ojo, que ese daño no se queda solamente entre los compañeros, sino que lleva a su grupo familiar y también lleva a su comunidad, a su barrio, ¿verdad? Que es lo peor, ¿verdad? Orajala y tristeza fuera de su trabajo es un mal, ¿verdad? Sin ser despedido, porque al ser despedido pues ya es a los tribunales, ¿verdad? Entiendo. También, o sea, no solamente podríamos relacionar daño moral con el tema de lo que es el cargo en sí en el trabajo, ¿verdad? También podemos influir, por ejemplo, con el trato de las personas de por sí. Digo yo, ¿verdad? De que me pasó en mi antiguo trabajo, de que de repente una persona, un jefe o alguien superior a mí agarraba mucha confianza conmigo y de repente dejaba y me trataba de forma indiferente. ¿Eso también es daño moral? ¿O no tiene Así nada que mismo. ver? Así mismo, el daño moral no es solamente por de ser salir de categoría, ¿verdad? A veces el trato, como bien lo ha definido la licenciada y como tocamos el tema, ¿verdad? El daño no precisamente sobreviene por tu jefe, por la parte patronal, ¿verdad? También sobreviene por tu compañero de trabajo que no te da el valor, no te da tu lugar, ¿verdad? O él permanentemente por su conducta siempre quiere hostigar a la persona, pero vos no estás en condiciones de recibir unas bromas que no está acorde a lo que vos estás preparado. Entonces vos si no reaccionás, pero por el ambiente de trabajo tenés que llevarte bien con todo, aguantás, pero ese aguante hay un daño interior, ¿verdad? Emocional contigo. Y no puede explotar en tu trabajo y te vas en tu casa reventado, te vas en el barrio, en la iglesia o donde sea a sacar afuera eso que estás llevando, ¿verdad? El daño que estás sufriendo en la oficina con tus compañeros. ¿Seguimos? Sí, Sí, profe, seguimos. súper claro. Bien. Nosotros, yo quisiera compartir con ustedes, lamentablemente no trajimos la diapositiva, ¿verdad? Pero hubo demandas del síndrome de burnout, donde lamentablemente fue rechazado en primera instancia como causal de despido el agotamiento profesional, ¿verdad? Fue rechazado en primera instancia. Y en la Cámara de Apelaciones, si bien no realizó un estudio completo de la situación, tampoco pudo llenar la expectativa del empleado despedido por el síndrome. Le hizo lugar a la demanda, dándole una indemnización sin ser un premio. Era para que se tome nota como jurisprudencia para que otras demandas posteriores
y que tengan sustento jurídico para darle un monto de dinero mucho más amplio, mucho más, ¿verdad? Se le dio lugar a la demanda en la Cámara de Apelaciones. Pero para llegar a la Cámara de Apelaciones, nosotros los abogados sabemos que la cuestión laboral tiene plazos. Y esos plazos son imposibles de cumplir. Te dan 24 horas, te dan 48 horas. Y es muy difícil reunir todos los elementos probatorios para que tu síndrome de Down, tenés que prepararlo, que una buena demanda, ¿verdad? Y si te rechazó en primera instancia por el síndrome, es muy difícil ganar en segunda instancia por el escaso plazo de tiempo que tenés para preparar y fundamentar el rechazo de tu primera demanda en primera instancia, ¿verdad? Pero la Cámara de Apelaciones resolvió dar lugar a la demanda y se le dio una indemnización por el síndrome de Down, ¿verdad? Burnout, por un margen de dinero, te voy a decir, 70 millones de guaraníes, ¿verdad? Que es una suma bastante ínfima en relación a 5 años de trabajo. Lo digo con suma responsabilidad, porque nos tocó estar muy cerca de esta demanda, lo que a mí me motiva ahora a estar con ustedes, ¿verdad? Aprendiendo este síndrome, y que va en auge. Muchísimas demandas hoy, hace 4 o 5 años no existía el tema del burnout. Hoy sí, ya forma parte de las demandas que se presentan en los estrados judiciales por despido injustificado. Entonces se recomienda que cuando una persona que tenga, ponerle este síndrome del burnout y tenga inconvenientes en su trabajo con los superiores, digo yo, ¿verdad? Es también recomendable que se vaya con un sustento, o sea, que se vaya con un comprobante de un profesional, con un psicólogo, ¿verdad? Que le pueda dar esa, ¿cómo se le dice? Ese informe médico, ¿verdad? Para que sea más sustentable en este caso poder tomar en cuenta lo que sería este síndrome, porque la verdad que es raro que al menos en el ente público no estén ellos tan interiorizados en lo que es esta enfermedad, porque es un trastorno. No, el dictamen psicológico es de vital preponderancia, ¿verdad? Por el tema de burnout. Ese dictamen para el empleado es el sustento por la cual debe instar en lo laboral su pretensión. Si no tiene ese informe o dictamen psicológico proveniente de una persona capacitada en esa ciencia, no puede él argumentar síndrome de burnout, ¿verdad? Y tiene que estar acorde a la realidad de su pretensión. De repente también, profesor, influye mucho el tema de que la ignorancia misma del paciente, porque a veces la persona sin saber qué le está afectando emocionalmente, lo que le está pasando, siente capaz una impotencia o una rabia, entonces se va y le denuncia directamente sin saber que tiene esa misma persona ese mismo problema que capaz puede llevar también en otros lugares si es que no se manda a tratar, ¿verdad? Porque también digo yo que influye mucho que hay personas muy enojadas porque se sienten inferiores, se sienten mal emocionalmente, pero ellos no admiten, entonces prefieren con su rabia, con su ira, ir y demandar, pero en realidad lo que está pasando es que la persona tiene un problema que no se está mandando, por ejemplo, tratar. Digo yo que también sería un factor que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cierto tipo de demandas también, ¿verdad? Claro, lo que dije en principio, ¿verdad? A veces los problemas que tiene una persona en su trabajo no es mismo de la actividad laboral ni de su compañero, sino que él trae su conducta de afuera, ¿verdad? Y eso causa, y a veces quiere demandar, pero su problema no es en su entorno laboral, simplemente que él ya viene ya con esa actitud a realizar esa actividad, pero después quiere fundamentar
su problema de allá con la situación hoy. Claro, que Eso también trabaja. es bueno también para eso se hizo el curso justamente para que la gente pueda identificar cuándo es un síndrome, cuándo es un trastorno o cuándo es solamente despecho o ira, ¿verdad? De parte Sí, del trabajo, del lugar de trabajo. sí, porque el juez no te va a sacar ninguna sentencia sin tener a mano un informe, un dictamen de una psicóloga referente a lo que vos estás planteando. Sí o sí, es más, dentro de sus facultades puede inclusive someter a otro estudio a este trabajador, ¿verdad? A una psicóloga forense, si en realidad tiene psicóloga laboral forense, si en realidad sufre de ese trastorno o sufre de esa angustia que él dice haber sido víctima. Bueno, no sé si algún compañero atendiéndole el tiempo, ¿verdad? La hora. Si es que alguien más tiene alguna consulta para hacerle al abogado. De repente alguna, lo que sería alguna... Yo, por ejemplo, pasé con una experiencia, yo tuve un despido injustificado y para que vos le hagas una demanda a un lugar de trabajo es muy difícil. Como vos decís, en el contrato prácticamente ellos ya tienen todas las cláusulas que le van a salvar a ese lugar. Entonces, hay que tener también con la justicia paraguaya mucha paciencia, ¿verdad? Asimismo, es lamentable que una persona que recurra a la justicia por despido injustificado, probado fehacientemente, porque uno debe recurrir primero a la autoridad administrativa del trabajo, que es el Ministerio de Justicia del Trabajo, para ver si hay un acuerdo, una conciliación amigable con tu patrón, tu ex patrón, y si bien no te indemniza los 20 millones o 30 que te corresponde, por lo menos que te dé el 70-80%, ¿verdad? Entonces vos recurrís a la justicia, pero la justicia es muy lenta en el sentido de que si vas a ganar, porque hoy la idea, hoy la jurisprudencia, la mayoría de los juicios laborales salen gananciosos para el empleado, porque hay que proteger al empleado. Sin embargo, esta sentencia sale un poco tarde, ¿verdad? Después de, inclusive, de ir a rogar cada profesional que te asista, a veces el profesional tampoco tiene el interés para continuar con los trámites y todo tiene su costo. Y el empleado por necesidad nomás ya está recurriendo a los tribunales para exigir por derecho lo que le corresponde. Sin embargo, llegado a la instancia laboral judicial, pasan 10 años y no consigue todavía cobrar sus 2-3 millones de baníes que estaba reclamando. Inclusive gastó mucho más él En el proceso. en pagar al abogado, en pagar la tasa a Lugier y compañía, ¿verdad? Y cuando llega su sentencia para ejecutar, el dinero que gastó es mucho más lo que va a cobrar. Es increíble. Muchos de los juicios caducan, o sea, pierden, caducan todo. Justamente, ¿por qué? Porque no hay interés del profesional que le asista al empleado y por la falta de recursos para continuar con el trámite judicial. Entonces, la parte patronal ve un espacio donde va, tiene su abogado, porque ya el patrón ve, mira, pues acá mi empleado, su abogado cometió la torpeza, no continúa, entonces le hace una contrademanda. Y el pobre empleado que quería cobrar algo, por lo menos, sale perdiendo y tiene que pagarle otra vez al empleado y al abogado. Es triste, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Muchas veces es porque en el Paraguay no le damos mucha importancia a los problemas de salud mental. Así Yo mismo, creo así que mismo. ese es el punto importante, porque hablando más, un poquito de más también, ¿verdad? Las cosas, yo no puedo mirar el noticiero porque todo es en daño físico, todo es matanza, todo es sangriento, todo es tan feo que hace falta realmente que las personas dejen de pensar de que ir al psicólogo está mal,
de que ir a consultar es algo de locos, de que uno me dice, yo personalmente soy muy partidaria de que cuando mis conocidos se sienten mal, yo ya le digo, anda a consultar con un psicólogo porque yo no te puedo responder lo que me estás diciendo vos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De repente dice, no sé, tengo miedo. Pero ¿por qué tener miedo en dar esa ayuda? Porque yo creo más bien que ir al psicólogo es como ir al oculista, como ir a hacerte tu chequeo médico cada año. Es como una terapia que sí o sí tenés que seguir de por vida, diría yo, para poder equilibrar tu estado emocional dentro y fuera del trabajo también, ¿verdad? Y obviamente que en el ámbito laboral, antes de sacar cualquier conclusión o antes de ir directamente a amedrentar al lugar donde estás trabajando, primero asesorarte bien con un abogado y si sentís que tenés ese problema emocional, también hacerte un chequeo con un psicólogo o con un profesional de la salud mental. Así mismo es. Esta, como dice la participante, tiene mucho que ver el mundo en que estamos permanentemente en contacto, ¿verdad? Habla de las noticias, habla de ciertas situaciones. La licenciada me va a recordar, yo creo que, muy bien, la salud mental, creo que hace poco, cada 10 de octubre o 10 de diciembre, creo que es su fecha, ¿verdad? Salud mental. Sí, Creo que, cada 10 de octubre. ¿verdad? Cada 10 de octubre. Y no sé si el año pasado fue exclusivo de porno, no recuerdo. ¿El año pasado qué año fue? 2021. 2021. Sí, me venía nomás a la mente eso, ¿verdad? Y como dice la participante, no hay que tener miedo, hay que recurrir a los psicólogos. Es una ciencia que te ayuda a superarte vos mismo. Yo siento flaqueza a veces de ciertas cosas y recurro a un psicólogo para que no es porque yo sea inferior, porque es bueno que una persona escuche lo que uno tiene por dentro. Entonces ella puede tener unas ideas bastante constructivas para zafar esa situación, ¿verdad? Es como dice, es como un dentista te ve el diente y te va a curar el diente. Algo que una amiga me acuerdo que me dijo cuando yo le sugerí que se vaya al psicólogo es, ¿para qué si puedo hablar nomás con mis amigos? ¿O me puedo tragar nomás? Pero ahí también entra, perdón, profe, habla nomás, profesor, te escuchamos. No, adelante. Gracias. Ahí también entra de repente la duda otra vez, ¿verdad? Porque a veces pues los amigos también te dicen lo que querés escuchar y si te dicen lo que no querés escuchar se enojan. Entonces, conviene más que un profesional en ese caso se encargue de darte un diagnóstico o al menos darte una orientación, ¿verdad? Para que puedas sobrellevar un problema que tenés, porque todo tiene solución. Pero también a veces los amigos no te pueden solucionar ese problema que vos tenés. Así mismo. Yo creo que si bien el desahogarse con un amigo, eso puede ser pasajero, transitorio, ¿verdad? Pero el problema va a persistir. Sin embargo, si vos te vas a una psicóloga, te va a dar el punto exacto del inconveniente que estás teniendo para que no te ocurra más. Tu amigo te va a escuchar, te va a dar la palmadita, adelante, pero después te vas a caer otra vez. Es ayudita, bebé, ¿verdad? Sin embargo, la psicóloga, desde mi punto de vista, en definitiva te va a decir, esto está pasando y tenés que hacer estos 10 puntos. Y al final de esos 10 puntos ya no vas a caer en el primer inconveniente que tuviste. Bueno, atendiendo la hora, ¿verdad, profe? Muy interesante, la verdad que todo lo que podamos decir y todas las experiencias que podamos intercambiar vamos a llevar mucho más tiempo, ¿verdad? Pero la idea de este taller, precisamente conocer y que en lo legal también ya la salud mental está amparada y que podemos recurrir si tenemos un problema, si queremos llegar a todas las instancias y vamos a tener la paciencia con la justicia, vamos a poder conseguir también en caso de una demanda por ese tema. Sí, yo siempre, cuando me consultan, les digo,
vean por lo amistoso, vean a la autoridad administrativa, Ministerio de Justicia y Trabajo, presenten sus reclamos, ya sea sea cual fuere el motivo de su despido, y traten de llegar a un acuerdo con la patronal, ¿verdad? No pierdan tiempo, no pierdan tiempo. Si el lunes te echó tu jefe o no te permite más ingresar, voy ya el miércoles a más tardar tenés que irte ya a Justicia y Trabajo a hablar con las personas. Ahí están varios que te van a recepcionar tu inquietud, le van a llamar al patrón, le van a citar, a lo mejor no se va a la primera vez, a la segunda ya se va y ahí van a tratar ya un acuerdo, porque si no quiere una demanda, porque hoy está mal visto las demandas que tienen las empresas, especialmente las empresas que tienen contratos con el Estado. Bueno, ¿algún compañero más que quiera decir algo? Antes de darle cierre, la compañera Mariela López va a dar el cierre, pero antes de dar el cierre les quiero comentar que vamos a tener un test con la licenciada Luz. Mañana a primera hora nos va a estar llegando a todos un correo con un test que podemos completar y ese resultado directamente va a ir a la licenciada y en todo caso, si es que tenemos algún resultado un poco alarmante, ella se va a comunicar con nosotros, ¿verdad? Así mismo, entonces, si vemos algunos signos de alarma, entonces ya nos comunicamos con la persona para su posterior consulta y tratamiento. Tratamiento en caso de que... Sí, compañero Ricardo, levantaste la mano. Sí, quería hacerle una consulta al doctor. Sí. En caso de que nosotros como empleados le demandemos al patrón, ¿verdad? En el ministerio, ¿verdad? En la primera que él no se presente, ¿ese tendría alguna repercusión en su contra o no? No, le vas a citar primero una vez y después te van a ir te vas en la primera reunión o te vas a la citación. Como no vino tu patrón, te van a entregar otra citación. La segunda citación para tu patrón para otra fecha. Después de esa segunda, si no se va, tenés solamente 60 días, 2 meses para plantear tu demanda. Es decir, si tu patrón no se va en la segunda citación, tenemos ingredientes más se puede demanda. No vaya a perder tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. En serio, yo también aprendí mucho. Yo sabía acerca de este síndrome, ¿verdad? También pude padecer algunos síntomas, ¿verdad? Pero no confiaba mucho en la justicia paraguaya, ¿verdad? Sí. Toda vez que estemos debidamente documentados, podemos recurrir entonces a lo que sería primero una consulta, tenemos que tener el diagnóstico de un profesional para poder proceder a la justicia. Entonces, muchísimas gracias a los dos profesionales que nos ayudaron hoy, que nos iluminaron entonces con estas informaciones. Muchísimas gracias y Mariela, te doy la palabra, compañera. Bueno, muy bueno. Hola Mariela, no sé si tu micrófono está Buenas encendido. noches. Tengo un inconveniente con la cámara, por eso no. Ahora sí. Si no hay más consulta, puede cerrar este espacio de capacitación, agradeciendo infinitamente a la licenciada Luz Doria, y al abogado Gerardo Araujo por todo lo aprendido, que estoy segura que pondremos a aplicarlo para nuestra salud mental, el mejor desempeño laboral y un buen relacionamiento con el entorno. Muchas gracias por la participación a cada uno de ustedes y por tomarse el tiempo de compartir esta actividad. Soy Mariela López, miembro también del Comité Juvenil de la Cooperativa Sagrado. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, Recuerden, muchas gracias.
Muchísimas Gracias. Todos son Buenas importantes, noches. cada Hasta uno son luego. importantes. Gracias. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Gracias, licenciada, también.